Entonces, por ejemplo, si vemos el espectro de emisión de un cuerpo negro en la temperatura del Sol, vemos cómo llega al límite de la atmósfera con el espacio y cuánta energía, cuántos fotones son absorbidos de ese para que finalmente quedemos con este espectro solar que aquí vemos que nos muestra la parte del espectro visible y esta parte del espectro rojo, que es justamente la que llega después de pasar 1.5 atmósferas, ese espectro, esa radiación solar, ¿verdad? Y cuando analizamos la capacidad de absorción, la capacidad de explotación de células fotovoltaicas a partir del silicio, vemos que solo una fracción de esta puede ser utilizada. Una parte, como mencioné, la parte de fotones de menor energía, como los fotones infrarrojos, no son aprovechadas, y otra parte, que son la parte de ultravioleta y la parte de azul también, no puede ser aprovechada en su totalidad por las células fotovoltaicas de silicio, ¿verdad? Una opción es utilizar células fotovoltaicas de multicapa, donde se utilizan distintos semiconductores con distintas energías de absorción, y entonces uno puede intentar ahí utilizar una mayor proporción del espectro. El problema también es que estas son de mayor costo de producción, y por eso es que solo lo utilizamos en aplicaciones bien específicas como satélites y otras aplicaciones que sí se necesitan, que no importa tanto esos costos de producción, ¿verdad? Ahí lo que utilizamos para la mayoría, más del 90% de las células instaladas es las células de silicio, ¿verdad? Que teóricamente tienen un límite de 33% de utilización del espectro solar, de la energía del espectro solar, pero que en la práctica también anda por alrededor de 18% de eficiencia las células comerciales de silicio, ¿verdad? Y tienen una vida útil de 20 años, o sea que ya esas las que están instaladas tienen esa eficiencia y no podemos modificarlas para intentar mejorar esa eficiencia, ¿verdad? Entonces, si se quiere aumentar la eficiencia de las células fotovoltaicas ya instaladas o que se van a instalar con células fotovoltaicas de silicio, es necesaria buscar una solución independiente de las células solares y ver cómo se puede aprovechar esa porción del espectro solar que no está siendo aprovechada, ¿verdad? Y entonces ahí vienen la necesidad de los concentradores solares luminescentes, que intentan utilizar esa parte del espectro solar no utilizada por medio de absorción y luminescencia de esos fotones de esas regiones no utilizadas, ¿verdad? En el caso de las células fotovoltaicas del inicio, por ejemplo, nuestro objetivo fue desarrollar un dispositivo que tuviera alta absorción en el espectro de alta energía, que es espectro ultravioleta y azul, de 300 a 500 nanómetros, esos fotones, una alta emisión una alta emisión de energía que se pudiera aprovechar por las células fotovoltaicas, que colocamos entre 500 y 1050 nanómetros, que fácilmente se puede utilizar por una buena cantidad de células fotovoltaicas a base de semiconductores, y con alta transmitancia, en lo que sí se utiliza bien, para que no vaya a disminuir la eficiencia de lo que ya se utiliza, ¿verdad? Y por la arquitectura del dispositivo que intentamos hacer, también necesitamos que tenga una propiedad de guía de ondas. Idealmente también lo que andamos buscando es que sea competitivo, que se pueda utilizar comercialmente, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se intenta. En el caso de las células fotovoltaicas de silicio, se intenta desarrollar para obtener esos concentradores solares luminescentes, ¿verdad? Ahí, el desarrollo de esos concentradores solares luminescentes, generalmente se utiliza un material que se llama un material colector del espectro solar, que lo que hace es que justamente absorbe fotones que no son utilizados por las células fotovoltaicas, es transparente por los fotones que sí son utilizados en las células fotovoltaicas y emiten en longitudes de onda que las células fotovoltaicas sí pueden utilizar, ¿verdad? Entonces así se intenta, con ese tipo de materiales se intenta aumentar
la eficiencia de las células fotovoltaicas, intentando aprovechar una mayor proporción del espectro solar, ¿verdad? Y para eso también necesitamos diseñar o fabricar un dispositivo que tenga propiedades de guía de onda, que llamamos concentrador solar luminescente. Ya vamos a ver un poco más cómo se ve. Bueno, viendo en la literatura, que es lo que se utiliza, generalmente se utilizan unos 5 tipos de compuestos, que son compuestos luminescentes orgánicos, quantum dots, nanocristales luminescentes, compuestos organometálicos luminescentes y nanotubos de carbono son los que se pueden utilizar. Nuestro grupo de investigación en la PUC Río, justamente lo que investiga son materiales luminescentes organometálicos, y es justamente la base de nuestra investigación en este caso, ¿verdad? Solo para mostrar qué tipo de tecnología se intenta producir con estos materiales. Entonces, viendo la literatura, podemos ver que en algunos casos se intenta colocar, por ejemplo, en ventanas que son transparentes para ciertas longitudes de ondas, incluso en algunos casos que sean transparentes en lo total de visible, pero en este caso, por ejemplo, en esta imagen, que tengan absorción en determinadas longitudes de ondas y emisión, que se puede ver ese rojo, ese verde, y demás, que tengan esa guía de onda, y en los límites de la ventana, en esta imagen de la izquierda, se colocarían unas células solares de, por ejemplo, filmes finos, como por ejemplo de perovskita o algún otro tipo de filme fino en la parte exterior. También en algunos se propone de colocarlo en las calles o en las paradas de autobús para generar energía para iluminación, o también intentando aprovechar una mayor cantidad del espectro solar, y aprovechando de que las plantas solo utilizan la parte del espectro rojo y azul, no utilizan o reflejan la parte verde, se intenta aprovechar esa parte también y generar electricidad en el caso de viveros también. Esas son las propuestas que se tienen, ¿verdad? En el caso de nosotros, lo que intentamos colocar es, como en la imagen del medio, es que tenemos la célula fotovoltaica de silicio en la parte inferior. Nuestro material, que sería el material que se utiliza para proteger la célula fotovoltaica de rayos ultravioletas, y en las partes laterales una célula fotovoltaica de filme fino, que serían las que estarían absorbiendo esos fotones, esos nuevos fotones que se iluminasen por este material, que se emiten por este material. Entonces, eso sería lo que buscamos producir, y entonces a partir de eso empezamos a intentar desarrollar materiales a partir de organometálicos luminescentes, ¿verdad? Bueno, primero, ¿qué tipo de metales vamos a utilizar? Viendo cuáles son los que tienen mayor potencial, nos vamos a esos iones lantanidios, o junto con el escandio y el itrio, los que se llaman tierras raras, que también alguna gente los llama de vitaminas industriales, porque se utilizan para la fabricación de imanes, catalizadores o materiales luminescentes, y a base de eso justamente es que vamos a utilizar nuestra parte metálica. Fácilmente podemos ver tecnologías ya aplicadas, como en el caso de los LED, que están hechos usualmente a base de europio, terbio, itrio, tantalio, o en los OLED también, que ahora están más populares también, que se utilizan europio y terbio en la mayoría o en algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, esos son los centros y metálicos, esos iones lantánidos, son los que intentamos utilizar, ¿verdad?, por sus propiedades luminescentes. Antes de intentar desarrollar, es bueno también entender el fenómeno de luminescencia de estos complejos organometálicos, ¿verdad? Rápidamente, lo que pasa es que está la parte orgánica, que es la que absorbe ese fotón de alta energía, que es esa parte que llamamos cromóforo. Pasa entonces del estado basal a un estado singleto excitado. Después hay una transición electrónica para un estado tripleto. En ese estado tripleto es donde pasa esa transferencia de energía del cromóforo orgánico para el ion central metálico lantanidio, y después es ya con el ion lantanidio excitado
pasa esa emisión del fotón justamente con la energía de esa transición, de esa diferencia de los estados electrónicos del ion metálico. Y a diferencia, solo para ver, a diferencia de los compuestos, por ejemplo, de los metales de transición, los iones lantanidios tienen un número de coordinación un poco más elevado. En este caso, usualmente encontramos números de coordinación 7, 8, 9 y con número de valencia más 3, ¿verdad? Carga más 3, por lo que necesitamos generalmente 3 compuestos con carga negativo 1 y los demás compuestos de bases de Lewis para determinar el número de coordinación. Entonces, a partir de eso, de ese conocimiento que tenemos de este fenómeno, intentamos desarrollar nuevos materiales, ¿verdad? Entonces, analizando el centro metálico, viendo cuáles son los que tienen las mejores propiedades, vemos que justamente el europio y terbio, que son los que actualmente se utilizan en LEDs y OLEDs, los que tienen mayor potencial para utilizar. En la literatura encontramos que un rendimiento cuántico, o sea, la proporción de fotones absorbidos y fotones emitidos de 50-70% para los complejos de europio y de 70-90% para los complejos de terbio, con emisiones en la energía que nosotros establecimos como propiedad que necesitamos en el material que estamos intentando desarrollar, ¿verdad? Ya una vez escogidos los iones metálicos, ya sigue la parte de encontrar la parte de los cromóferos, que idealmente, si queremos explotarlos comercialmente, necesitamos que estén disponibles, disponibles para comprarlos y producirlos, ¿verdad? Y eso a partir de bases de datos existentes de residuos, entonces, y haciendo varios filtros, a partir de bases de datos, por ejemplo, de 5 millones o 9,000 residuos en algunos casos, haciendo varios filtros de esos residuos, llegamos a una serie de 892,801 residuos con potencial que podíamos utilizar, que tienen en este caso esa subestructura que esos compuestos luminescentes vemos constantemente, ¿verdad? Lógicamente no nos vamos a poner a fabricar 800,000 compuestos, sino que para eso utilizamos química computacional para establecer cuáles son los que tienen mayor potencial, ¿verdad? Sí, especialmente para países latinoamericanos es importante investigar de forma eficiente y entonces así utilizamos química computacional y alguna minería de datos para llegar a compuestos que tienen mayor potencial, ¿verdad? Y haciendo distintos filtros y análisis computacionales llegamos a estos ligandos clásicos que se ven en la literatura de compuestos, pero también encontramos otros que no están usualmente en la literatura y que tienen gran potencial, que justamente son utilizados comercialmente como protectores solares, que son esa parte del protector solar que da ese color amarillento que absorbe más que todo azul y ultravioleta, y son la base de muchos protectores solares que utilizamos en la piel, ¿verdad? Que justamente tienen las propiedades y la subestructura que queremos. Entonces, también ya de un solo podemos ver que estos van a tener una buena absorción del espectro solar por el uso que actualmente se les da comercialmente, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos ya nuestro análisis y la parte del diseño, que es lo que queremos hacer. Compramos estos compuestos y empezamos a producirlos.